Lunes, 16 de julio de 1962. Al mediodía de esa tarde de verano, el geólogo y espeleólogo francés Michel Chiffre, con solo 23 años, desciende a la cueva glaciar de Scarrason en los Alpes marítimos franceses, hasta alcanzar 130 metros bajo tierra. Lleva consigo una tienda de campaña, provisiones, un teléfono rudimentario y la decisión de permanecer allí 60 días, 2 meses, completamente solo, sin relojes y sin la menor señal de luz solar. Su propósito inicial es estudiar cómo resiste el ser humano al aislamiento profundo y qué podría ocurrir con la percepción del tiempo sin relojes ni luz solar. Por teléfono informa cada día cuando se acuesta y cuando se levanta. Permanece allí a una temperatura constante de 3 grados centígrados y una humedad ambiental del 98%. En poco tiempo perdió fuerzas y se levantaba siempre agotado. Cuando por fin, el 14 de septiembre, sale de la cueva, su percepción del tiempo se había alterado tanto que cree que es el 20 de agosto. La información que había transmitido a la superficie demostró que sus ciclos se retrasaban 30 minutos todos los días. Su reloj biológico daba una vuelta completa cada 24 horas y media. Cuando salió de la cueva, desayunaba a las 7 de la tarde y se acostaba al final de la mañana. Al principio, este experimento no llamó la atención, pero el biólogo rumano Franz Halberg, uno de los fundadores de la cronobiología, y el astronauta Yuri Gagarin sí se interesaron. 10 años después, en 1972, volvió a descender esta vez en la Midnight Cave en Texas, en Estados Unidos, con la financiación parcial de la NASA. Permaneció más de 6 meses, 205 días. Este último experimento le dejó huellas físicas, mentales y emocionales de las que se recuperó solo en parte. Quedó con trastornos del sueño y un estado de salud más frágil que antes del experimento. Decía que había envejecido de golpe. Y aquí viene lo importante. Lo que Chiffre sufrió en aislamiento extremo nos enseña uno de los mecanismos más importantes por los que el cerebro regula el ciclo diario de sueño y vigilia. Gracias a sus experimentos y a lo que años después se siguió descubriendo, recuperar un descanso profundo y reparador, mejorar tu sueño, está a tu alcance. Y lo mejor, no necesitas gastarte un centavo, cero, nada. Si no me conoces, soy Yolanda Calvo, psicóloga, y en esta ocasión vamos a hablar de 5 elementos fundamentales, de 5 aspectos fundamentales que regulan el sueño para mejorar todo lo que tú necesitas, tu descanso. La ciencia de la cronobiología, que estudia los ritmos circadianos, ha venido desde esos experimentos iniciales descubriendo toda una red de relojes biológicos que regulan el funcionamiento de los diferentes sistemas del cuerpo. Todo está regulado para que cada sistema, cada órgano, haga las cosas correctas en los momentos exactos, desde la digestión, el sueño, secreción de hormonas o la lucha contra los patógenos. El reloj central que dirige todos los miles de relojes del cuerpo se encuentra en el cerebro, en un área pequeña conocida como núcleo supraquiasmático en el hipotálamo. Sin embargo, tal y como se comprobó con los experimentos de Chiffre, este reloj interno tiende a atrasarse. En algunas personas más, en otras menos, con una media cercana a las 24 horas y media. Para no desfasarse con respecto al día real, llevando al traste todas las funciones físicas y mentales que dependen de estos ciclos, el reloj biológico central necesita reajustar su horario cada día al ritmo solar, siendo la luz natural el principal sincronizador. Es decir, el cuerpo necesita lo que se llama en alemán Zeitgebers, dadores de tiempo. Hay varios, pero el más importante, con diferencia de los otros, es, como hemos dicho, la luz solar. Desde luego, la vida moderna no coopera. Sin llegar a encerrarnos en una cueva, millones de personas pasan la mayor parte del tiempo en interiores con luz eléctrica.
a veces sin ninguna ventana cerca. Se cena tarde, los fines de semana cambiamos los horarios de acostarnos y de levantarnos, sometiendo nuestro cuerpo a un jet lag como si hubiéramos viajado en avión. Cuando no todos esos trabajadores, que para que nuestras sociedades puedan funcionar, trabajan por turnos, médicos, enfermeras, basureros, policías, trabajadores en fábricas y un larguísimo etcétera. Nuestro sueño se deteriora y eso altera nuestra capacidad cognitiva, nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad de reacción. A largo plazo, si mantenemos esta disrupción, afecta a nuestra salud de otras formas, perjudicando nuestro sistema inmune, aumentando el riesgo de diabetes, depresión, demencia senil, cáncer o enfermedades cardiovasculares, siendo estas dos últimas las principales causas de muerte en los países occidentales. Vamos a ver entonces cómo mejorar nuestro sueño y darle quizá la vuelta que está necesitando. Contrastes de luz, la luz adecuada en el momento oportuno. Exponernos más a la luz solar durante el día y reducir al máximo la luz artificial y las pantallas por la noche ya tiene un impacto enorme en la calidad del sueño y en la regulación de nuestro reloj interno. Y todavía podemos afinarlo más. Nuestro reloj biológico se ajusta gracias a varias señales externas. Los horarios de las comidas, la práctica de ejercicio, la regularidad al acostarnos y levantarnos. Pero entre todas ellas, la más poderosa con diferencia es la luz. Durante el día. Durante el día predominan las ondas de luz azul que tienen un efecto especialmente poderoso sobre nuestro organismo. A mediodía, el cielo está literalmente inundado de este tipo de luz. Todos hemos escuchado recomendaciones para evitar la luz azul de las pantallas por la noche, pero pocas veces se insiste en esto esencial. Necesitamos exponernos a la luz solar azul durante el día. En nuestros ojos existen células especiales que no sirven para ver, pero sí son sensibles a la luz. Son ellas las que envían al cerebro la información sobre la intensidad y el tipo de luz, ayudando a sincronizar nuestro reloj biológico central. Intensidad. Este reloj llamado núcleo supraquiasmático necesita luz brillante para funcionar correctamente. Dentro de una casa, aunque esté bien iluminada, solemos tener entre 100 y 500 lux. En mi despacho, por ejemplo, con las luces encendidas y entrando luz por la ventana, y es un despacho muy bien iluminado, cuando lo medí tenía 250 lux. En cambio, al aire libre, incluso en un día nublado, nuestros ojos reciben entre 10.000 y 20.000 lux. Y en un día soleado, esa cifra puede superar los 100.000. Por eso, pasar todo el día en interiores, por bien iluminados que estén, nunca es suficiente para regular nuestro reloj interno. Y pensemos en las personas mayores. Muchas veces, por ahorrar, utilizan bombillas de baja potencia, viven en casas con una luz mortecina y salen muy poco al exterior. A veces solo cada varios días. Con la edad, además, el cristalino del ojo se va volviendo más opaco y entra menos luz, por lo que todavía cuesta más regular el reloj biológico. No es de extrañar que tantos ancianos sufran problemas de sueño. La falta de luz intensa es, en gran parte, la responsable. ¿Qué tipo de luz y cuándo? El día. El momento en que recibimos la luz y el tipo de luz que recibimos es clave. La luz azul que muchos demonizan hasta el punto de usar gafas amarillas durante todo el día, en realidad es fundamental durante las horas de sol, porque es la que sincroniza nuestro reloj interno. Cuanta más luz recibimos durante el día, mayor será el contraste con la noche y más clara será la señal para que el cerebro empiece a producir melatonina y prepararnos para dormir. Incluso mi madre, con 92 años y en silla de ruedas tras un ictus, lo ha comprobado. Cuando hace buen tiempo y la pueden sacar al jardín, duerme mucho mejor por la noche. Además, la luz azul del día no solo regula el sueño, también mejora nuestra atención y rendimiento cognitivo. Es la forma en que el cerebro recibe el mensaje de «despierta, actúa»,
que es de día. No olvidemos que el triptófano, un aminoácido esencial que solo podemos obtener a través de la alimentación, es el precursor de la serotonina, un neurotransmisor clave en el cerebro. La serotonina regula, entre otras cosas, nuestro estado de ánimo, nuestro equilibrio emocional y también está muy vinculada con la salud intestinal. Su déficit se ha asociado con la depresión y cuando llega la oscuridad, parte de esa serotonina se transforma en melatonina, la hormona del sueño que nos ayuda a descansar. Vemos así cómo ánimo y sueño forman parte de un mismo ciclo, íntimamente conectado con la alternancia entre luz y oscuridad. La noche. Sin embargo, esa misma luz azul que es tan beneficiosa durante el día, por la noche puede causar un verdadero caos en nuestro reloj interno. Nos llega de las luces artificiales y de las pantallas, televisores, ordenadores, móviles, tablets. En realidad, durante la noche, cualquier tipo de luz intensa puede alterar el ritmo circadiano, suprimir la producción de melatonina y perjudicar nuestro descanso. Pero entre todos los colores, el más disruptivo en la noche es la luz azul, porque le dice al cerebro, es de día, despierta. Y aquí surge una pregunta práctica. ¿Qué pasa cuando necesitamos levantarnos al baño en mitad de la noche? Lo habitual es encender las luces muy brillantes que necesitamos en los baños y sí, esa exposición repentina puede incluso acelerar nuestro ritmo cardíaco y para algunas personas dificultar volver a dormir. La solución es sencilla. Usar en el baño o incluso en el dormitorio una luz tenue de color rojo o naranja para la noche en lugar de una luz blanca brillante. Por ejemplo, yo tengo una lámpara LED regulable en color y en intensidad. Y antes de dormir elijo siempre el rojo. Me da la suficiente claridad para moverme por la habitación o ir al baño en mitad de la noche sin interferir con mi sueño. Esto resulta especialmente perjudicial si ocurre en la primera mitad de la noche, en las primeras 4 horas. No solo puede arruinar tu descanso en ese momento, sino que esa luz blanca en esa primera mitad además retrasa tu reloj biológico, de modo que al día siguiente te costará más conciliar el sueño a tu hora habitual. Y si no quieres hacer instalaciones costosas, basta con una lámpara de mesilla con luz cálida. Una bombilla amarillenta, naranja o roja. Es algo sencillo y muy económico y cumple perfectamente la función. En el caso de las personas mayores, este punto es aún más importante. Necesitan ver con claridad si se levantan al baño, porque con la edad aumenta el riesgo de caídas. Se trata de encontrar un equilibrio entre mantener la seguridad y al mismo tiempo no interrumpir el sueño con una luz demasiado brillante. Contraste. Sin complicarnos demasiado, lo esencial es el contraste. Días brillantes y noches oscuras. Muchas personas notan que su sueño mejora al usar un simple antifaz, algo muy barato y eficaz para aumentar esa oscuridad nocturna. La luz del sol es gratuita y recibir suficiente luz solar durante el día ayuda a protegernos de los efectos negativos de la luz artificial por la noche, incluso en días nublados. Se sabe que una buena exposición a la luz refuerza nuestros ritmos circadianos y los hace más estables. Y si vives en lugares fríos o con inviernos muy oscuros, puedes apoyarte con lámparas que imitan la luz diurna, fáciles de encontrar en Internet. O bien aprovechar espacios interiores con grandes ventanas donde entre abundante claridad natural. Conocí a una mujer que me contó algo curioso. Se sentía desanimada, sin energía, y un día cayó en la cuenta de que la iluminación de su casa era muy pobre, mortecina. Así que se fue al Leroy Merlin y compró bombillas y lámparas mucho más brillantes. Al poco tiempo, su ánimo mejoró y se sentía con más vitalidad. Pero apareció un nuevo problema. Por la noche estaba acelerada, como una moto, y no lograba dormir. Intrigada, investigó un poco más y regresó a la tienda. Esta vez eligió para los techos luces regulables que le permitieran ajustar el color y la intensidad. En las zonas de descanso como el dormitorio y el salón instaló luces indirectas anaranjadas. Y en la cocina y el baño, donde necesitaba más claridad, optó por las bombillas regulables que podía poner en tonos cálidos al llegar la noche.
Fue una inversión, sí, pero el resultado valió la pena. Consiguió días llenos de energía y positividad y noches de sueño profundo y reparador, sin volver a tener problemas. Longevidad. En un gran estudio del UK Biobank realizado en el Reino Unido con más de 90.000 participantes, se descubrió que el 20% de las personas con mayor exposición a la luz del día vivía de media unos 5 años más que el 20% con menor exposición. Y esto se observó incluso después de ajustar el análisis por factores como ingresos, nivel de actividad física o estado de salud. La luz solar es literalmente vital para nuestra vida, tanto que algunos relojes inteligentes ya incluyen una función que mide cuánto tiempo te expones cada día a la luz natural. ¿Y por qué influye en la longevidad? Porque la luz es la señal que pone en hora nuestro reloj central, el núcleo supraquiasmático, que a su vez sincroniza los miles de relojes biológicos distribuidos por todo el cuerpo. Y esos relojes regulan prácticamente todos los aspectos de nuestra fisiología. Entre lo ideal y lo posible encuentra el equilibrio. Lo ideal sería recibir luz del sol por la mañana temprano tras el amanecer, para darle al cerebro el mensaje de que ya ha comenzado el día. La luz del mediodía, más intensa, actúa como un potente regulador del estado de ánimo. Y si además podemos salir al atardecer, nuestro cerebro entiende con claridad: está anocheciendo. Pero conseguir todo esto en la vida moderna puede ser complicado. Incluso muchas gafas de ver incluyen filtros de luz azul y con el tiempo los cristales tienden a amarillear aún más, reduciendo la intensidad de la luz que llega a nuestros ojos. Por eso, quédate con la idea práctica. Aplica estos consejos en la medida de lo posible, sin obsesionarte ni estresarte. Habrá días que lo logres mejor y otros peor. Y está bien así. La flexibilidad también es vital. Y recuerda, aunque no puedas salir 30 minutos al sol, si puedes estar 10, quizá dejando un rato la televisión, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Porque 10 minutos siempre son mucho más que 0. Incluso, fíjate, al anochecer, no es necesario que sea mucho tiempo. 10 minutos, por ejemplo, al sacar la basura, será suficiente para que tu cerebro sepa que se está poniendo el sol. El contenido emocional también importa. Yo, por ejemplo, desde hace muchos años no veo la televisión por la noche, y mucho menos una película. Tampoco me gusta ir al cine a última hora. La razón es sencilla. Me he dado cuenta de que no solo es la luz lo que interfiere, también es el contenido de lo que veo. Al acostarme, mi mente sigue repasando escenas de la película o del programa, y entonces mi sueño se vuelve mucho menos profundo. La ciencia confirma esta experiencia. Si tomas el móvil o la tablet de noche y te pones a revisar redes sociales o a ver un thriller lleno de tensión, lo más probable es que luego te cueste conciliar el sueño. Y lo mismo ocurre incluso si evitas las pantallas y lees ese thriller en papel. El contenido excitante sigue activando tu mente. En cambio, si usas tu móvil para escuchar una meditación relajante o lees en tu libro algo tranquilo y sosegado, tu descanso se verá favorecido. Cuidado con qué tipo de libro electrónico. Si usas uno de tinta electrónica con luz cálida o sin luz frontal integrada, no hay problemas. Si lees en tablet o móvil ya es otra cosa porque sí emite luz azul. Mejor evitarlos en la noche o utilizar un night shift que cambia a colores cálidos. Más adelante hablaremos de cómo el contenido de la mente, no solo de la pantalla, influye en la calidad de tu sueño. Regularidad. El Dr. Matt Walker, uno de los grandes especialistas en sueño, afirma que si pudiera dar un solo consejo para dormir mejor, sería este: la regularidad. El Dr. Andrew Huberman, en cambio, insiste en la luz como el factor más determinante, sobre todo la luz matinal. Y en realidad ambos tienen razón, porque el sueño no depende de un solo sistema, sino de dos. Por un lado está el sistema circadiano que hemos visto, sincronizado principalmente por la luz solar. Y por otro, un mecanismo distinto, el homeostato del sueño.
Este sistema regula la presión de sueño a través de una molécula llamada adenosina. La homeostasis es la capacidad de nuestro cuerpo de mantener el equilibrio interno. Igual que regula la temperatura corporal o el pH de la piel, también regula el impulso de dormir. En este caso, la adenosina se va acumulando en el cerebro mientras estamos despiertos y durante el sueño profundo esa adenosina es eliminada. Cuanta más adenosina, más necesidad, más presión de sueño sentiremos. No es el único factor que determina cuándo dormimos ni cómo de bien lo hacemos, pero sí es un regulador fundamental que trabaja en paralelo al reloj circadiano. Un apunte importante: la cafeína, de la que hablaremos más adelante, lo que hace para despertarnos es bloquear en el cerebro los receptores de la adenosina. Así no sentimos la presión de sueño, aunque la molécula sigue acumulándose en nuestro organismo. Y por eso, cuando el efecto de la cafeína desaparece, aparece de golpe el bajón. Toda esa adenosina acumulada vuelve a hacer su efecto. Lo ideal es que estos dos sistemas, el reloj biológico y el homeostato del sueño, trabajen alineados. Y la mejor manera de lograrlo es mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, incluso los fines de semana. Esa constancia mejora no solo la cantidad, sino también la calidad del sueño. En cambio, cuando los horarios son irregulares, como suele suceder en quienes trabajan por turnos, el riesgo para la salud aumenta. De hecho, la irregularidad en los horarios de sueño es un predictor de problemas de salud más fuerte que dormir poco. La noche en vela. Un ejemplo claro de cómo interactúan estos dos sistemas es algo que seguro has vivido. Tras pasar una noche en vela, lo lógico sería pensar que la acumulación de adenosina es tan alta que nos dormiríamos sin problemas. Pero la realidad es otra. Al llegar la mañana, el reloj biológico envía señales de vigilia, como el aumento de la temperatura corporal, y eso hace que estemos más despiertos a las 8 de la mañana, con más adenosina acumulada, que a las 4 cuando aún era de noche. Trasnochar y el jet lag social. Otra situación que todos hemos vivido alguna vez es el llamado jet lag social. Ocurre cuando trasnochamos y nos acostamos varias horas más tarde de lo habitual. Al hacerlo nos saltamos la primera parte de la noche, que es la que concentra más sueño profundo. Al trasnochar no vamos a tener ese sueño profundo porque el cerebro tiene registradas las horas en las que se suele producir. Por eso, al día siguiente, aunque hayamos dormido un número suficiente de horas, nos sentimos cansados y con el cuerpo cortado. La flexibilidad es importante. No se trata de renunciar a celebraciones o fiestas, pero lo esencial es que esos días sean verdaderamente una excepción. Si cada semana nos imponemos un jet lag social de 4 o 5 horas, nuestra salud lo acabará pagando. ¿Puedo recuperar sueño en el fin de semana? La respuesta es no. El sueño no funciona como un banco donde guardemos horas para reponerlas después. Si dormimos poco durante la semana, esa deuda de sueño no puede saldarse del todo. Tras una noche en vela no dormiremos 16 horas para compensar. Lo más probable es que con 9 o 10 ya nos despertemos. Lo que sí podemos hacer es aliviar parcialmente esa deuda de sueño. Dormir un poco más el fin de semana ayuda a reducir el cansancio acumulado y mejora cómo nos sentimos. Así que si necesitas levantarte algo más tarde, tu cuerpo te lo agradecerá. Tampoco pasa nada si te acuestas un poco más tarde, siempre que sea dentro de un margen razonable, alrededor de una hora. Más allá de eso, corres el riesgo de crear un nuevo problema, un mini jet lag que vuelve a desajustar tu reloj biológico. Cronotipos. ¿Qué pasa con las personas nocturnas y diurnas? A menudo se habla de que podemos ser alondras, personas matinales, o búhos, personas nocturnas. En realidad, la mitad de la población no es ni una cosa ni la otra, sino que estamos en un punto intermedio, le llaman colibríes. De la otra mitad, la mitad son alondras y la otra mitad son búhos. 25% alondras, 25% búhos.
Se insiste mucho en que cuando tu horario no coincide con tu cronotipo, lo pasas mal. Y esto se acentúa en la adolescencia, una etapa en la que de forma natural el cronotipo se retrasa. Los adolescentes tienden a funcionar más como búhos que como alondras, que son más típicas de la infancia. Por eso se dice que los horarios de los institutos o del trabajo muchas veces van en contra de nuestros ritmos biológicos. De hecho, se estima que 8 de cada 10 personas necesitan un despertador para levantarse a tiempo, lo que para algunos científicos indica que están viviendo en desacuerdo con su reloj interno. Ahora bien, también sabemos, gracias a los experimentos de Kenneth Wright en Colorado, que la exposición intensa a la luz natural y la oscuridad, sin pantallas de por medio, puede sincronizar el reloj interno con rapidez. Hay estudios que muestran que basta un solo fin de semana de camping sin pantalla ni luces eléctricas para reajustar los ritmos de adolescentes con cronotipo búho. Y si esto ocurre en tan poco tiempo, podemos imaginar la causa de tantos desajustes hoy en día. Casas iluminadas con luz artificial, exceso de pantallas, poco contacto con el exterior y la costumbre, sobre todo en la adolescencia, de acostarse demasiado tarde para la hora que hay que levantarse. En mi opinión, sí existen personas más matinales y otras más vespertinas, pero quizá no en extremos tan marcados como a veces se nos hace creer. Dos cosas lo sugieren con claridad. Primero, que vemos muy mal en la oscuridad, lo que confirma que no somos animales nocturnos. Y segundo, que en cuanto nos exponemos a los ritmos naturales de luz y oscuridad, nuestro reloj biológico se regula con gran rapidez. La ciencia también tiene sus modas y esta es una de ellas. Y un apunte final. Despertarse con un despertador de sonido estridente no es lo más recomendable. Nos arranca del sueño con un susto y una fuerte respuesta de estrés. Mucho mejor es despertarse de manera gradual y natural, para lo que te tendrás que acostar seguramente más pronto. Y si necesitas despertador, optar por uno de los que imitan la luz del amanecer, que son fáciles de encontrar en Internet. El gran experimento mundial, el horario de invierno y verano. 2 veces al año, millones de personas sufrimos un cambio de hora que solo trae problemas a nuestro reloj biológico. El cambio de hora en primavera y en otoño. Desde el punto de vista de la salud, estos cambios no tienen ningún sentido. Para los niños y las personas mayores suponen un trastorno enorme y la evidencia es clara. Cuanto más se aleja el horario legal del horario solar, más problemas de sueño aparecen, más problemas de salud e incluso un mayor riesgo de enfermedades graves, incluido el cáncer. Esto se observa muy bien en los países grandes, donde entre el este y el oeste puede haber hasta 1 hora de diferencia solar real. En España, por nuestra posición geográfica, tendríamos que tener el horario de Reino Unido y Portugal, pero desde época de Franco tenemos el de Alemania. Por eso, en invierno tenemos 1 hora de adelanto y en verano estamos 2 horas adelantados respecto al sol. Y ese desfase mayor nos aleja de lo que sería más saludable. Sé que a muchas personas les encanta el horario de verano y que esta afirmación puede no gustar, pero es lo que la ciencia muestra y mi opinión sincera es que la salud debe estar por encima de la comodidad aparente. Para nuestra salud, lo mejor es no hacer cambios de horarios durante el año y acercar la hora legal a la solar lo máximo posible. Y si en España ya es un problema, estar 2 horas adelantados al sol del verano, pensemos en un caso aún más extremo, China. Aunque el país se extiende a lo largo de 5 usos horarios diferentes, todo el territorio funciona con una única hora oficial, la de Pekín. Esto provoca situaciones surrealistas. En regiones del oeste como Xinjiang, el sol puede salir cerca de las 10 de la mañana según el reloj y ponerse hacia las 9 o las 10 de la noche. La diferencia es tan grande que la gente ha creado un horario extraoficial llamado hora de Urumqi, que va 2 horas por detrás de la hora de Pekín para poder vivir de forma un poquito más acorde a la luz natural. Y recordemos, cuando el reloj político choca con el reloj biológico, cuanta mayor es la distancia entre ambos,
mayores son los problemas de sueño, de salud metabólica y de rendimiento. Las comidas. ¿Cuándo, cuánto, cómo y qué? Lo que comemos, cuánto comemos y en qué momento del día lo hacemos está íntimamente ligado a los ritmos circadianos y al sueño. El sistema digestivo también obedece a estos relojes biológicos. Estómago, hígado o intestino no funcionan igual a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche. Lo mismo ocurre con las hormonas del hambre, las enzimas digestivas o la insulina, que también siguen un ritmo. Nuestro cuerpo no está preparado para comer a todas horas. El intervalo más favorable para hacerlo va desde media mañana hasta primeras horas de la tarde. En cambio, las cenas tardías alteran nuestro reloj interno. La digestión es más lenta, menos eficiente y más disruptiva para el sueño. Además, pueden afectar al microbioma intestinal, contribuyendo más al insomnio. Otro punto importante es que cuando hacemos la digestión, la sangre se concentra en el sistema digestivo y eso eleva la temperatura corporal, justo lo contrario de lo que necesitamos para dormir, que es un descenso de esa temperatura. También suben los niveles de glucosa y si esto ocurre demasiado tarde se desajustan los ritmos naturales del hígado y de los riñones, lo que aumenta las probabilidades de despertarnos por la noche para ir al baño. El resultado, un sueño más interrumpido y menos reparador. Si existe el adagio desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo, es por una buena razón. Intenta cenar ligero y al menos 3 horas antes de acostarte y siempre que puedas evita picar después. Tu digestión, tu reloj interno, tu sueño te lo agradecerán. ¿Qué comes? La calidad de lo que comemos también importa mucho. Sabemos cómo los alimentos ultraprocesados contribuyen a empeorar la salud y aumentar la obesidad en todo el mundo. Están cargados de azúcares y harinas refinadas, grasas de baja calidad, exceso de sal y aditivos diseñados para dar sabor, color y textura. Son muy apetecibles, pero no solo no aportan lo que nuestro cuerpo necesita, sino que a la larga, si los comemos con frecuencia, resultan muy perjudiciales para nuestra salud y se sabe que están detrás de la epidemia de obesidad. El cerebro, que es un órgano muy glotón, pesa solo un 2% del cuerpo y consume alrededor del 20% de toda la energía que ingerimos cuando está en reposo, no cuando está en actividad, que consumiría más. Su combustible principal es la glucosa, pero también requiere proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales para funcionar bien. Por eso, cuando la dieta se basa en refrescos, azúcares refinados, grasas saturadas y alimentos preparados de forma industrial, no solo se resiente nuestra salud física, también lo hace nuestro estado de ánimo y la calidad de nuestro sueño, que se vuelve más superficial, menos profundo y más fragmentado. Alcohol. El alcohol tiene fama de ser un facilitador del sueño, pero en realidad actúa como un sedante y un sedante no induce un sueño natural, sino un estado de sopor y pérdida de conciencia. Parecido a estar atontado. Puede que te duermas más rápido, pero no será un sueño reparador. El alcohol provoca numerosos microdespertares. Muchos de ellos ni siquiera te darás cuenta, en parte por ese sopor. Pero esos microdespertares fragmentan, deterioran la calidad del descanso. Además, inhibe la fase REM cuando soñamos, que es una fase tan importante para la memoria, el aprendizaje y la recuperación emocional, porque aunque no recordemos los sueños, todas las noches soñamos. Cafeína. La cafeína está presente en el café, el té, la hierba mate o el chocolate, pero permanece en nuestro organismo durante muchas horas. Lo ideal es dejar pasar al menos 10 horas entre la última toma de cafeína y la hora de acostarse. Incluso aunque logres dormirte, la cafeína hará que tu sueño sea menos profundo y menos reparador. Buena alimentación para tu cuerpo, tu cerebro y tu sueño. Procura llevar una alimentación sana y equilibrada, basada en ingredientes simples y cocinados en casa. No hace falta complicarse ni pasar 2 horas en la cocina. Hoy en día hay muchísimas recetas fáciles y rápidas en YouTube para comer bien.
Se sabe que incluir más alimentos de origen vegetal mejora el descanso. Comer frutas y verduras se asocia con un sueño menos fragmentado y de mejor calidad. Algunas personas me comentáis que tenéis la necesidad de comer a mitad de la noche. En muchos casos esto está relacionado con resistencia a la insulina, no en todos. También pueden ser hábitos que convendría revisar. Una estrategia muy recomendable es ir ampliando poco a poco las horas sin comer, buscando al menos un intervalo de 12 horas de ayuno nocturno. De esta forma, damos un respiro al sistema digestivo y evitamos que se altere el reloj biológico y con él el ciclo de sueño. En España es común que la cena sea ligera, un yogur, una pieza de fruta, y eso es muy buena idea. Son alimentos fáciles de digerir y que no interfieren con el descanso. Y un detalle para las mamás que están dando el pecho. Si te sacas la leche para dársela a tu bebé cuando tú no estés, anota en los envases si es leche de la mañana o de la tarde. La leche que extraes por la tarde contiene más melatonina y puede ayudar a que tu bebé empiece poco a poco a establecer su ritmo de sueño. El bebé dormirá mejor y los papás también. Ejercicio. No podemos dejar a un lado el ejercicio físico. No solo es fundamental para la salud del cuerpo, también lo es para la salud emocional. Se sabe que el ejercicio regular puede actuar como un potente antidepresivo con una eficacia comparable a la medicación en muchos casos, no en todos. ¿Y qué ocurre con el sueño? También lo regula de forma positiva. Pero aquí el cuándo hacemos el ejercicio importa mucho. Si entrenamos en las horas finales del día, especialmente con actividades muy intensas, es probable que luego nos cueste conciliar el sueño. En ese momento el cuerpo todavía tiene niveles altos de endorfinas, la temperatura interna elevada y un sistema cardiovascular demasiado activado como para entrar fácilmente en el descanso. Por eso se recomienda evitar el ejercicio intenso en las 3 horas previas a dormir. Y sé que esto no siempre es fácil en la vida moderna, pero si notas que al entrenar tarde luego te cuesta dormir, quizá te convenga probar otra estrategia. Acostarte antes, levantarte más temprano y hacer tu ejercicio a primera hora de la mañana. No siempre será posible, pero si puedes, es mejor. Eso sí, no todas las personas reaccionan igual. A algunas el ejercicio nocturno les afecta mucho, a mí por ejemplo, a otras apenas. Pero en estudios con diferentes poblaciones se observa un patrón claro. Quienes hacen ejercicio por la mañana, en promedio, disfrutan de un sueño de más calidad que quienes lo hacen por la tarde. Eso sí, tanto unos como otros duermen mejor que quienes no hacen ningún tipo de ejercicio. Por la noche, actividades más suaves como estiramientos, yoga o un paseo tranquilo facilitarán el sueño. Y recuerda, lo peor para el sueño es no moverse en absoluto. Sea a la hora que sea, tu cuerpo siempre agradecerá el ejercicio. Mente serena. Aunque todo lo demás esté en orden, exposición a la luz solar, contraste entre luz y oscuridad, horarios regulares, buena alimentación y ejercicio, si la mente está agitada será difícil conciliar el sueño y que éste sea profundo y reparador. Es verdad que quienes llevan hábitos de vida saludables suelen disfrutar también de una mente más equilibrada. Como decían los romanos, mens sana in corpore sano, una mente sana en un cuerpo sano. Pero la vida no siempre es tranquila y a veces mantener la calma interior cuesta más de lo que desearíamos. Rutina nocturna. Por eso es clave crear una rutina antes de dormir. 1 o 2 horas antes de acostarte, dedica tiempo a rituales que te ayuden a relajarte. El simple hecho de comenzar con ellos ya envía al cerebro la señal de que es hora de producir más melatonina. Puede ser leer un libro relajante, bajar la intensidad de las luces, escuchar música calmada, practicar una meditación o mantener una conversación tranquila. Los estiramientos suaves, el tai chi o el qigong también son excelentes aliados. A través del cuerpo ayudan a aquietar la mente.
Y finalmente prepara tu espacio de descanso. Luces cálidas en la habitación, las cosas ordenadas, una atmósfera serena que invite a entregarse a la noche. Así tu cuerpo y tu mente estarán listos para un sueño profundo y reparador. No te estreses con las dificultades del pasado. No te estreses pensando en las dificultades del pasado. Aunque hayas tenido problemas de sueño, incluso durante muchos años, el cambio siempre es posible. Lo veo cada día en los mensajes que me enviáis. Aplica paso a paso todos estos cambios conductuales que hemos comentado. No necesitas hacerlo todo de golpe. Cada pequeño ajuste cuenta y poco a poco el resto irá encajando. Con paciencia y constancia, tu sueño puede transformarse. Meditación y respiración. La meditación o mindfulness en la respiración, observando la respiración sin cambiarla, es un gran regulador de nuestros estados mentales. Se ha comprobado que reduce de manera robusta la rumiación, que es esa tendencia a darle demasiadas vueltas en la cabeza a los asuntos. Los ejercicios de respiración también ayudan, regulando de forma rápida y eficaz la parte fisiológica, la corporal. Sin embargo, no tienen un efecto tan potente sobre la parte mental y cognitiva. El escaneo corporal clásico, propio del mindfulness, consiste en recorrer mentalmente las distintas partes del cuerpo, observando las sensaciones sin juzgarlas ni intentar modificarlas. Su efecto principal es calmar la reactividad al estrés y favorecer una relajación progresiva. Es diferente del yoga nidra. Este induce estados de descanso mucho más profundos. El yoga nidra, de hecho, ha sido muy estudiado y se ha demostrado su potente impacto en varias áreas, entre ellas la mejora del sueño. En muchas tradiciones de Oriente se recomienda conciliar el sueño entrando en un estado de conciencia serena, pero también atenta, llevando la atención al cuerpo, a la respiración o incluso a la propia conciencia, aunque esto último resulta mucho más difícil. Yo suelo llamarlo transición al sueño. Para la mayoría de las personas, hacerlo sin una guía verbal no es sencillo. Por eso tienes en el canal principal más de 140 meditaciones diseñadas para dormir, más de 140 transiciones al sueño. Cada persona es diferente, así que en mis canales de meditación, el principal Yolanda Calvo y el más reciente Voz y Silencio con Yolanda, este último sin música, encontrarás distintos estilos, distintos tipos de meditaciones. Descubre cuáles se ajustan mejor para ti. Explora vídeos que aún no hayas probado, atrévete con las nuevas publicaciones y poco a poco crea tu lista de favoritos. En la aplicación de YouTube puedes reunirlos en una lista personalizada, privada para ti. Así tendrás siempre a mano las meditaciones que más te ayudan. Si las emociones están muy alteradas, recuerda que en el capítulo previo del podcast te expliqué cómo trabajarlas y calmarlas. Te dejo el link abajo en la descripción de este vídeo. Consejos prácticos. Cuando uses el móvil para escuchar meditaciones, ponlo siempre en una superficie plana, boca abajo, para que la luz no te moleste. Evita tenerlo cerca de la cabeza. Puedes programar también un temporizador para que se apague solo o cuando notes que te estás durmiendo, cambia a tu postura favorita y lo apagas manualmente. En la descripción del vídeo te dejo un enlace en el que te explico cómo poner este temporizador. Puedes incluso, si quieres, una vez terminada la meditación, poner el móvil en modo avión. Si lo utilizas como despertador, no te preocupes porque va a seguir sonando. Muchas personas me escriben contándome cómo con las meditaciones y consejos que comparto han vuelto a dormir bien. Incluso algunas han podido dejar medicaciones que llevaban tiempo tomando y esto es una gran alegría para esas personas y para mí. Eso sí, si me estás escuchando y tomas alguna medicación, ten mucho cuidado porque hay medicaciones como las benzodiazepinas que no se pueden abandonar de golpe. Primero, regula tu sueño, mejora tus hábitos y después habla con tu médico para que te indique cómo dejarla, si es posible, de forma progresiva y segura.
Algunas medicaciones se presentan también en gotas, no solo en pastilla o cápsulas, lo que permite, al estar en gotas, diseñar un calendario muy suave y ajustado, muy progresivo, para ir reduciendo la medicación sin problemas. Otros aspectos importantes. Temperatura. Mantén el dormitorio fresco, incluso en invierno, aproximadamente a unos 18 grados para facilitar un sueño reparador. Si tienes frío, puedes utilizar calcetines gruesos. No recomiendo las botellas de agua caliente, las bolsas de agua caliente por accidentes. Yo tuve uno. Pero sí las almohadillas eléctricas estas pequeñas. La temperatura del cuerpo debe bajar un poco para poder conciliar el sueño, pero con los pies fríos es imposible dormirse. En verano es mucho más complicado y también durante la menopausia. En verano, si tienes a tu alcance una piscina o un barreño, pon tus pies en agua fresca un tiempo antes de acostarte. Esto refrescará tu cuerpo. Si puedes también sumergirte unos minutos en la piscina, te vendrá fenomenal. Una ducha caliente antes de dormir también ayuda, pero no inmediatamente antes. Justo después de la ducha, tu cuerpo sentirá calor. Pero debido a ese calor se produce vasodilatación en la superficie que hace que pierdas temperatura. Así que un rato después de la ducha, tu temperatura corporal baja y lo puedes aprovechar para dormir. Jet lag y turnos de trabajo. Cada vez viajamos más en avión, cruzando de continente a continente con cambios de hora importantes. Y existe también el problema de las personas que tienen diferentes turnos de trabajo y que a veces les toca trabajar por la noche. En esta regulación del horario, la luz solar va a ser de nuevo clave. Pero según viajes hacia el este o hacia el oeste, las horas, los momentos en los que tienes que recibir esa luz solar son diferentes. Lo mismo que según el tipo de cambio de turno de trabajo que tengas. En mi web yolandacalvo.com hay una pestaña con todos los PDFs descargables gratuitos que os voy facilitando. Uno de ellos es para el jet lag y los turnos de trabajo y podrás hacer así los cálculos con facilidad. Suplementos. Antes de usar cualquier suplemento, consulta siempre con tu médico, farmacéutico o especialista en productos naturales. El magnesio. Las formas más recomendables son el trionato de magnesio o el bisglicinato de magnesio. Ambas ayudan a conciliar el sueño más rápido y a promover un descanso más reparador, porque favorecen la acción del GABA, un neurotransmisor que calma la mente y reduce la rumiación. Una dosis típica suele estar entre 300 y 400 miligramos, tomados desde media hora a una hora antes de acostarse. Plantas relajantes, manzanilla, tila, valeriana, lavanda o azahar, ayudan a relajar el sistema nervioso y se pueden usar tanto en infusiones como en forma de extractos. En Estados Unidos se ha popularizado la pigenina, un derivado de la manzanilla. Incluso se pueden utilizar en aromaterapia, en aceites esenciales que colocamos en difusores y que nos ayudan a relajarnos para favorecer el sueño. Melatonina. Es especialmente útil en casos de jet lag o en personas mayores de 50 años, porque a partir de esa edad la producción natural disminuye. En personas jóvenes y sanas, en cambio, suele ser innecesaria porque el cerebro ya produce suficiente melatonina. Lo recomendable es optar por la melatonina de liberación lenta. La de liberación inmediata puede inducir el sueño, pero no lo mantiene, mientras que nuestro cerebro debería seguir produciéndola durante toda la noche. Así que opta por una melatonina de liberación lenta y algunas de ellas vienen también combinadas con algunas de estas plantas de la noche que te ayudan no solamente a inducir el sueño, sino ya con esas combinaciones a mantenerlo durante la noche. Recuerda, los suplementos pueden ser una ayuda, pero lo esencial sigue siendo tu estilo de vida. Ninguna pastilla puede superar los buenos hábitos de un buen estilo de vida. Céntrate en estos 5 puntos claves: la luz, la regularidad, la alimentación, el ejercicio y una mente serena. Si este episodio te ha resultado útil, suscríbete y dale el like. Eso me ayuda muchísimo para seguir creando más contenido para ti. Y compártelo
con esas personas que sabes que también lo necesitan. Aquí te dejo otro episodio del podcast que te ayudará a calmar tus emociones para que logres un sueño tranquilo y sereno. Hasta nuestro próximo encuentro, cuida tu cuerpo y tu mente. Y recuerda, los pequeños pasos continuados en el tiempo producen grandes cambios. Hasta la próxima.